esperar empezar con lo que son las atresias y las estenosis duodenales, ¿no? Eh, ¿no? En realidad, la obstrucción del duodeno congénita es la causa más frecuente de obstrucción en el periodo neonatal, ¿no? Todo lo que son las atresias intestinales son las causas más frecuentes de obstrucción en un neonato. Ya puede ocurrir en uno de cada 5.000 a 10.000 nacidos vivos. La mayoría de veces, el 90%, se van a producir en la segunda porción del duodeno. ¿Ya? Y pueden ser extrínsecas o intrínsecas. Puede haber igual obstrucciones parciales o obstrucciones completas. Las parciales son las atresias totales, ¿no? Las atresias o las membranas duodenales intactas. Acá no puedo usar lapicito, ¿ya? O, o las membranas duodenales intactas. Esto quiere decir que, bueno, o está completamente interrumpido el duodeno o dentro de la luz del duodeno hay una membranita que no permite que pase el contenido intraluminal. ¿Ya? Y pueden haber obstrucciones parciales en caso de las obstrucciones extrínsecas, como por ejemplo los ganglios anulares, ¿no? O también las estenosis duodenales. ¿No? Acá tenemos, ¿no? Las intrínsecas, las atresias duodenales, las estenosis, las membranas. Y las extrínsecas están por fuera, o sea, el páncreas anular, que muchas veces rodea la segunda porción del duodeno y lo vuelve estenótica, más rotación o una vena porta preduodenal, ¿no? La causa en sí es desconocida, pero la teoría más aceptada para la atresia duodenal es que hay una falta de la vacuolización y de recanalización de la luz del intestino primitivo, ¿no? Cuando se forma, ¿no? El duodeno es como una masa sólida y luego se recanaliza. Entonces la falla en esta recanalización es lo que produce la atresia intestinal. ¿Ya? Tenemos clasificaciones de atresia duodenal. La tipo 1 es la tipo membrana y es la más frecuente. ¿Ya? No existe interrupción del intestino, como ven acá, no puedo, no sé qué pasa y no puedo usar mi lapicito. No, no, déjenme ver si es que las puedo descargar tal vez. Segundo. Tal vez aquí. Ya. La tipo 1 es la atresia tipo membrana. ¿Ya? Esto quiere decir que no hay una interrupción en realidad en la luz en la continuidad de la pared intestinal, ¿no? Es como aquí, por ejemplo. El duodeno sigue, ¿no? No hay ninguna interrupción, pero aquí hay una membranita, ¿no? Intraluminal, no tan grande, intraluminal, entonces no permite que el intestino pase, ¿no? Se queda todo acá. Y por consiguiente, como va a intentar vencer esta obstrucción, toda esta parte antes de la membrana se va a dilatar y el resto va a estar muy delgadito, ¿no? La tipo 2 es la del cordón fibroso, ¿ya? Es mucho menos frecuente y es así, ¿no? Tienen el duodeno hasta aquí, esta es la parte distal y está unida por un cordón fibroso, ¿no? Y en la tipo 3 hay separación total, ¿no? El proximal y el distal. ¿Ya? Hay otros tipos de obstrucciones como la deformidad de manga de viento, ¿no? Quiere decir eso que en realidad aquí está, ¿no? Nuestra membranita, pero no se queda ahí, sino se introduce y se forma como una manga de viento, ¿no? ¿no? Entonces nosotros pensamos que de repente la obstrucción está aquí y no, la obstrucción no está aquí, está donde empieza a formarse esta manguita. ¿no?
Las estenosis duodenales son las obstrucciones parciales, ¿no? Luz en realidad pasa el contenido, ¿no? Pero de muy difícil manera. Entonces, igual hay que hacer una cirugía ahí. Se asocian con otras malformaciones, principalmente con el síndrome de Down, ¿no? Y en la parte digestiva puede asociarse con atresias esofágicas y con malformaciones anorrectales. El diagnóstico prenatal existe, más que todo signos indirectos en el polidramnios, y se puede ver también la doble burbuja. La primera burbuja es el estómago dilatado y la segunda el duodeno. La resonancia magnética va a ayudar, ¿no?, a definir mucho mejor el diagnóstico, pero también no está disponible en todas las instituciones. Ahora, ¿cuál es la clínica de un bebé con atresia duodenal? Realmente es la clínica de una obstrucción intestinal, pero de una obstrucción intestinal alta, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Lo clásico de las obstrucciones, ¿no? La distensión abdominal, los vómitos, el dolor, ¿ya? Pero en estos casos, cuando tenemos una obstrucción alta, o sea, por encima del ángulo de Treitz, igual, ¿no? Va a tener los vómitos biliosos, pero le colocamos una sondita orogástrica, ¿ya? Todos los bebitos con su sondita orogástrica, y esta sondita va a drenar todo el contenido del estómago y del duodeno, ¿no? Va a salir por aquí residuo bilioso. Entonces, al drenar todo esto, no va a haber mucha distensión. Entonces, cuando vemos un bebé con atresia duodenal, generalmente no hay una dilatación marcada del abdomen, ¿no? Puede haber cierta dilatación en el hemiabdomen superior, pero nada más, ¿no? Ahora, tienen estos bebés, ¿qué pedirían para hacer el diagnóstico? Sospechan una obstrucción. ¿Qué exámenes pedirían? A ver, tengo ahí a Denis. Denis, ¿qué examen pediría? A ver, ¿me están escuchando o no me están Sí, escuchando? doctora, disculpe. Sí, ya. Bueno, Sospechas pediríamos una atresia adrenal. una atresia abdominal. ¿Podría ser una radiografía con contraste, doctora? En realidad, una radiografía simple es suficiente, ¿no? ¿Y qué esperas ver en la radiografía de abdomen? ¿Cuál es el signo característico de una atresia duodenal? ¿El signo de la riel? No. A ver, Jorge Chávez, ¿cuál es el signo característico de una atresia duodenal? Doctora, que se vea traslúcido, ¿Translúcido qué? la zona del abdomen. No. A ver, Kelly Chávez, ¿cuál es el signo característico de una atresia duodenal en la radiografía de abdomen? Kelly Chávez, ¿estás conectada? Sí, doctora, sin embargo, no sé la respuesta, disculpe. ¿Alguien que quiera contestar puede abrir su micrófono? Doctora, Sí, a ver, Andrea Cerrón, te escucho. se vería una doble burbuja. Así es, ¿no? El signo de la doble burbuja, ¿ya?
Entonces vemos acá dos burbujas, ¿no? La burbuja más grande corresponde al estómago y la más pequeñita corresponde al duodeno previo a la obstrucción, ¿ya? Esto es lo característico. Cada vez que vean un signo de doble burbuja es una atresia duodenal, ¿ya? Y no hay aire distal. Con eso ya diagnosticamos una atresia duodenal, pero sabemos, ¿no? Tendríamos que dejar este bebé en NPO, ponerle su sondita orogástrica, ya, antibiótico, y si el paciente está descompensado, hay que compensarlo. Estos bebés de atresias duodenales con su sondita están tranquilos incluso varios días, no hay ningún apuro por operarlos. ¿No? En cuanto a las estenosis finales, igual, ¿no? Nos pueden simular una doble burbuja, pero hay un poco de aire distal, igual acá. También en otros signos, ¿no? Doble burbuja en todos, ¿no? Dobles burbujas. Estos son diagnósticos de atresias duodenales. Ahora, lo primero es estabilizar al paciente, corregir cualquier alteración que tenga, su sondita orogástrica. Hay que ponerle nutrición parenteral. La mayoría de estos pacientitos hacen un hilio prolongado, demoran en tolerar la vía oral, incluso hasta 2 semanas o un poquito más, ¿ya? Entonces siempre tienen que estar con nutrición parenteral. Y bueno, se asocian también con atresias esofágicas, con malformaciones rectales, entonces cada niñito que tengamos el diagnóstico de una atresia duodenal, hay que descartar que no tenga otras malformaciones, ¿no? Y en la cirugía, por ejemplo, normalmente cuando tenemos una atresia, ¿no? En cualquier nivel, se cortan y se anastomosan. En el duodeno no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque normalmente la atresia está a nivel de la segunda porción duodenal, que es donde desemboca, ¿no? La vía biliar, la de Vater y toda la vía biliar. Entonces, si nosotros cortamos, podríamos lesionar la vía biliar. Por eso lo que se hace es hacer un corte transversal en la parte proximal, un corte longitudinal en la parte distal y se hace una anastomosis, ¿no? Suturamos de esta forma, al terminar nos queda como un rombito. Por eso se llama cirugía de Kimura, que es el cirujano que lo describió, o cirugía o anastomosis en diamante. ¿Bien? Esto es el tratamiento para las atresias duodenales. En el posoperatorio podría haber una dehiscencia de esta sutura, ¿no? Que requiere una reintervención, pero lo más frecuente es que hagan hilios prolongados estos bebés. ¿Saben? En el posoperatorio siempre tener cuidado en todos los neonatos, ¿no? Con la temperatura, si es que hay mucho gasto por la sondita orogástrica, reponer estos gastos, ¿ya? En nutrición, sonditas y inicio de vía oral cuando ya disminuye el drenaje por la sonda orogástrica, ¿no? Esto es con respecto a las atresias duodenales. Ahorita vamos a ver las atresias intestinales. Miren, las atresias intestinales ¿no? Es la causa más frecuente de obstrucción, ¿ya? Aún más frecuente que las atresias duodenales. Presentan en 1 de cada 3.000 a 1 de cada 5.000 nacidos vivos. Y estos pacientitos pueden ser prematuros, 2, 3A, 3B y 4. La tipo 1 hay continuidad del intestino, pero hay una membranita intraluminal. Se cuenta que siempre la parte proximal es dilatada y la parte distal es colapsada, ¿no? En la tipo 2 ya tenemos interrupción del meso, pero continúa, ¿no? El meso están unidos por este meso. En la tipo 3A están separados también los intestinos, pero el mesenterio está en forma de V, ¿no? El tipo 3B es el apolpil, es uno de los más complicados en tratar y la porción distal ya depende de una sola arteria. Ahora, ¿cuánto mide en promedio el intestino de un recién nacido? A ver, Carol Claudio, ¿cuánto mide? ¿Sabes cuánto mide el intestino de un recién nacido?
Carol, ¿estás conectada? Bueno, parece que no está conectada. Ya. El intestino de un recién nacido tiene aproximadamente 2 metros, ¿ya? Al nacer, al nacimiento. Pero, como les he explicado, a veces hay vólvulos que se necrosan y desaparece ese segmento intestinal. Entonces, en la 3B ya estos pacientitos nacen con menos longitud intestinal, ¿no? Son intestinos cortos congénitos. Y en la tipo 4 son las atresias intestinales múltiples, ¿no? Pueden haber múltiples atresias y de diferentes tipos. Esto nos va a corregir en tipo 1, las simples, la tipo 1, 2, 3A, que generalmente pueden ser resueltas en una sola cirugía, y las complejas, que son las tipo 3B, las tipo 4, y también las atresias intestinales que se asocian a gastrosquisis o enfermedad meconial, ¿no? Usualmente estos pacientitos requieren más de una cirugía para, pues digamos, para que se restituya el tránsito intestinal, ¿no? Miren acá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de atresia sería esa? A ver, según la clasificación que hemos visto. Ven que está el intestino, hay continuidad del intestino, ¿no? Hay continuidad y probablemente aquí tengo una membranita. ¿Qué tipo puede ser eso? A ver, Mayumi Chakara. Tipo 1, doctora. Así es, ¿no? Tipo 1, ¿no? Porque hay continuidad del intestino y hay una membranita que no está permitiendo. ¿Cómo sabemos que la membranita está aquí? Porque toda la parte proximal está dilatada y esto está pequeñito, ¿no? Igual, en las ecografías prenatales podemos ver polidramnios, asas dilatadas, ¿no? Aumento del peristaltismo porque intentan vencer esta obstrucción. Se pueden asociar por malrotación, con ilio meconial, peritonitis meconial, con vólvulos, ¿no? Con cardiopatías. El cuadro clínico es el de una obstrucción intestinal, ¿ya? Pueden haber vómitos biliosos, hay vómitos biliosos, distensión abdominal, y el hecho de que elimine meconio en realidad no nos descarta una atresia intestinal. Porque, por ejemplo, tenemos ya, todo el intestino, ¿no? Y el colon va hasta acá, ¿no? Todo esto es colon. Pero ya, y se volvió atrésico aquí, ¿no? Pues en las últimas semanas del embarazo. Pero puede que al momento que se volvió atrésico ya haya pasado meconio a todo el colon. Entonces, el bebé cuando nace va a eliminar meconio, ¿ya? Entonces, igual puede tener la atresia. Entonces, el hecho de que haga meconio no nos descarta que pueda haber una atresia intestinal, ¿no? Ahora, ¿qué pedimos? Una radiografía de abdomen. Y en las radiografías de abdomen vamos a ver igual niveles hidroaéreos, que no hay aire distal, pero muchas más burbujas de aire, ¿no? Más burbujas de aire. Si son poquitas, podemos decir que puede ser una atresia yeyunal. Si son muchas más burbujas o llega más distal, que son atresias ciliares. ¿Ya? El manejo, igual, su NPO, asegurar nutrición parenteral total, sondita orogástrica gravedad, su hidratación y su antibiótico, ¿no? Pero como en estos pacientitos, sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Con vólvulos de intestino medio, con ilios meconiales, ilios sépticos, ¿no? En el tratamiento, digamos que sí, usualmente intentamos que el paciente esté estable para que entre a sala de operaciones, ¿no? Pero no retrasar tampoco la cirugía indebidamente, porque si retrasamos la cirugía, va a haber, por ejemplo, si el intestino está volvulado y se está usando, pues va a haber mayor infarto del intestino, más trastornos hidroelectrolíticos, más riesgos de infección, ¿no? En cuanto a la cirugía de estos pacientes, digamos que lo que tenemos que hacer es resecar la menor cantidad de intestino posible, ¿ya? Depende mucho de la longitud, del calibre del intestino que está dilatado, que es el proximal, de a qué nivel está la atresia, si es J1, si es ilium, si está muy cerca el TRACE, ¿no? El calibre del intestino distal, que normalmente es muy, muy delgadito, si es cuántas atresias hay,
qué tan vascularizado está el intestino, cuánto intestino nos está quedando. Depende de todo esto, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Lo que hacemos es exteriorizar el intestino, determinamos dónde está la obstrucción, ¿no? Excluimos otras áreas de atresia. Ahora, ¿cómo vamos a excluir otras áreas de atresia? Una vez que hemos encontrado nosotros nuestro nivel de atresia, ¿no? Lo que hacemos es instilarlo, puede ser con una sondita o de cualquier manera, y pasar cloruro por aquí y ver que esté permeable. Que esté permeable al menos hasta el nivel de la válvula ileocecal, ¿ya? Porque luego que tengas una atresia colónica es muy raro, ¿no? Entonces normalmente se reseca estos intestinos, las partes finales, y se anastomosa, ¿no? ¿A qué llamamos clava? Clava llamamos a esta parte dilatada, ¿ya? La porción de intestino dilatado, y está hipertrofiada su pared muscular, ¿no? El peristaltismo está alterado, y normalmente, o sea, no tiene una buena contracción. Entonces, si dejamos esto, el paciente va a demorar mucho en tolerar la vía oral, ¿ya? Si es que obviamente tenemos un intestino corto, no nos queda otra que dejarlo, ¿ya? Pero si tenemos buena longitud de intestino, lo ideal es resecarlo, ¿no? Y bueno, también hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, siempre el proximal, por ejemplo, acá el proximal lo tenemos dilatado, este es el distal. Una de las formas, podemos instilar agua, clampar aquí, y el agüita va a hacer que se dilate, ¿no? Otras, para ganar un poquito más de área, este se corta rectito, y el de aquí de esta forma, ¿no? Versal, cosa que así nos queda una boca más larguita, como pueden ver aquí. Y se empieza a hacer la anastomosis, hilo reabsorbible, ¿ya? Puede ser Vicryl o puede ser PDS. Y una vez que acaba la anastomosis, también vamos a cerrar el defecto de meso, ¿ya? Porque si lo dejamos abierto, por acá igual se puede meter una cita y hacernos un vólvulo, una hernia interna. Estas son otras técnicas, por ejemplo, cuando tienes el proximal, ¿no? Muy dilatado, entonces se corta aquí y se sutura, ¿no? Para disminuir el volumen digamos, el diámetro de este intestino. O también se puede plegar hacia adentro, ¿no? Pero la idea es que quede de menor diámetro para que se pueda anastomosar con el distal, que está muy pequeñito siempre, ¿no? Otras técnicas a usar puede ser las anastomosis, o bueno, las ostomías de Bishop Hooke o de Santul, ¿no? Que se anastomosan, digamos, a la pared lateral del intestino, y esto sale. ¿Qué es lo que le ¿no? Y una vez que ya todo salga por recto, podemos cerrar estos anastomosis. En el postoperatorio, el paciente sigue con su NPO, ¿no? Al menos unos 5 días, salvo que haga un hilo prolongado y tenga mucho volumen de residuo por la sonda, ¿no? Verificar que no haya distensión, luego elimine meconios, y lo más importante es verificar que no haya una dehiscencia de nuestra anastomosis, ¿no? Cuando tenemos una dehiscencia de anastomosis, el paciente se va a deteriorar, va a lucir séptico, va a haber distensión abdominal, va a haber vómitos, y en la radiografía vamos a evidenciar neumoperitoneo, ¿no? Ahora, esta es una guía de todo lo que hemos visto. Ay, creo que no tengo ninguna imagen aquí, qué raro. De las atresias intestinales, les voy a compartir. Que de todas maneras quiero que vean esto. Por ejemplo, ya vieron un bebé con atresia duodenal, y este es un bebé con atresia intestinal. Las atresias intestinales, a pesar de que los tengamos con su sondita orogástrica, va a haber una gran distensión abdominal, ¿no? Este es su residuo bilioso. Entonces, con esta gran distensión abdominal hay riesgo de que se vaya a perforar este intestino. Entonces, la cirugía sí tiene que ser mucho más rápida. No nos da mucho
tiempo, muchos días, ¿no? Tiene que ser algo rápido porque hay riesgos de que se perfore ese intestino. Entonces, bueno, ya. La atrofia esofágica es una malformación, ¿no? De la falta de continuidad de la luz del esófago y puede o no tener una comunicación con la tráquea, ¿no? Esto es vamos un poquito de historia. En realidad, la primera sobrevida que hubo luego de una anastomosis esofágica fue en 1941. Y desde ahí no ha habido mayor cambio en la técnica. Lo único es que en el 2000 hubo un cambio de abordaje, ¿no? Y se hizo la primera anastomosis por toracoscopía, ¿no? Mínimamente invasiva. ¿No? En cuanto a la embriología, sabemos que el esófago iba del intestino anterior, que luego se iba a dividir en parte posterior, el esófago, y en la parte inferior de la tráquea, ¿no? Por la anatomía, igual, ¿no? Tenemos tres partes, tres secciones del esófago: el cervical, el torácico y el abdominal. Y lo que quiero ver acá, lo que quiero que vean es la relación con el callado aórtico, ¿no? Normalmente el callado aórtico está a la izquierda del esófago, ¿no? Este es nuestro esófago y está a la izquierda. Por eso es que nosotros vamos a entrar a operar por el lado derecho, ¿no? Y siempre tenemos que tener una ecocardio preoperatoria para que nos verifique en qué posición está, ¿no? Se presenta en uno de cada 2.000 a 3.000 nacidos vivos. Hay diversos factores como el uso de anticonceptivos, diabetes materna, etc. Y se puede asociar a anomalías cromosómicas en un 6 a 10%. Se asocia también a otros síndromes como un Bacter, que son malformaciones en las vértebras, malformaciones anorrectales, cardíacas, traqueosofágicas, renales y de extremidades. Pueden ver esa. Y con el síndrome de Church, que es un coloboma, cardíacas, atresia de coanas, retardo de crecimiento, genitourinarias y sordera, ¿no? Lo más frecuente es que se vayan a asociar con malformaciones cardíacas, ¿no? En cuanto a la clasificación, tenemos diferentes tipos, ¿ya? Pero igual puede ser este tipo C o tipo 3, etcétera. Bueno, 3, ¿ya? Esta es la más frecuente, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Un bolsón esofágico superior dilatado y hacia la tráquea, ¿ya? La mayoría de veces la distancia entre estos dos cabos esofágicos no es muy amplia y se puede hacer una anastomosis primaria, ¿ya? Lo que no pasa con las atresias tipo 1, que tenemos igual el bolsón esofágico superior, pero el esófago inferior es cortito. Esta distancia es larga y optamos por hacer una gastrostomía, ¿no? Ahora, ¿cómo diferenciamos una 3 de una tipo 1 en la radiografía, ¿no? En la tipo 3 vemos aire distal porque la tráquea está pasando hacia el esófago y el esófago a todo el abdomen, ¿no? En cambio, en la tipo 1 vamos a ver velado la parte abdominal, ¿no? Y bueno, los otros tipos, pues con fístula, atresia esofágica con fístula proximal, la tipo 4, atresia esofágica con fístula proximal y distal, y la 5, que en realidad no es una atresia esofágica, es una fístula traqueoesofágica, pero comparten la embriología, entonces se consideran H, ¿no? Son las atresias en H, ¿no? Igual esto es lo que ya lo vimos, ¿no? De tipo 3. El pronóstico depende, lo que más usamos es la clasificación de Spitz para ver pronóstico. Y depende del peso al nacer y de malformaciones cardíacas, ¿no? Si un paciente tiene un buen peso al nacer y no hay malformación cardíaca mayor, la sobrevida es incluso cerca al 100%, ¿ya? Pero mientras tenga malformaciones y bajo peso al nacer, la sobrevida disminuye. El diagnóstico puede ser prenatal, en pacientes con polidramnios, ¿no? Y una burbuja gástrica ausente o pequeña, ¿no? Ahora, cuando el bebé nace y con estos antecedentes, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar la permeabilidad esofágica, ¿no?
pasar una sondita y ver que llegue hasta el estómago. Si esto no pasa, entonces tomamos una radiografía, ¿no? Esto es, bueno, lo que pasa, ¿no? Normalmente el esófago de aquí no está permeable y pasa del esófago hacia la tráquea. Este bebé se aspira. Pero no solamente eso, sino que también del estómago refluye el contenido ácido hacia la tráquea, también causando una broncoaspiración, una neumonitis química. Por eso es que la verdadera emergencia es cerrar esta fístula para que no nos siga dando esas complicaciones, ¿no? Ahora, acá tenemos dos radiografías, vemos el bolsón esofágico superior aquí y acá también. Ahora, ¿qué tipo de atresia sería esta? La que estoy poniéndole como A, ¿y qué tipo de atresia sería la B? A ver, Rocío del Pilar, ¿qué tipo de atresia sería la A? Rocío, ¿estás conectada? Tampoco. Sí, doctora. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. ¿Qué tipo de atresia sería? Mira. Acá que vemos que hay aire en el abdomen, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay aire en el abdomen, esta puede ser una atresia esofágica tipo 3, ¿no? Porque está conectando el esófago, llega hacia la tráquea, entra a la tráquea. Entonces, de la tráquea pasa aire al esófago y de acá al estómago y a todo, ¿ya? También podría ser una tipo 4, que es una atresia con fístula proximal y distal, ¿no? Pero por, digamos, frecuencia, siempre pensamos en las tipo 3. Y aquí no hay nada de aire en el estómago, en el abdomen. Entonces esto sería una tipo 1, ¿no? Así las podemos diferenciar en las radiografías. Estos pacientitos ¿no? siempre tienen que estar con una sondita oroesofágica de aspiración continua, aspirando constantemente las secreciones para que no se vaya a aspirar. Esta es la posición en la que colocamos al bebé para la cirugía de cúbito lateral izquierdo, porque recuerden que nosotros vamos a entrar por el lado derecho. Le ponemos un rodetito aquí abajo para que nos ayude a expandir un poco las costillas y el bracito elevado, ¿no? Lo primero que hacemos es identificar la vena ácigos, ¿no? La vena ácigos porque pasa sobre el callado, sobre la bifurcación de la tráquea, que es donde está el esófago distal entrando a la tráquea, ¿no? Se electrofulgura, luego se identifican los cabos esofágicos, la fístula, se liga y se hace la anastomosis, ¿no? Es donde entran por el cerrato anterior, ¿ya? Igual aquí. Acá está, mira, la vena ácigos, es esta de aquí, que va a ser ligada. Acá, igual, ¿no? Nuestra vena ácigos, aquí, ¿no? Y esta, miren, acá está la vena ácigos ligada, y este es el esófago entrando a la tráquea, ¿no? Esto se liga, acá usamos hilo no reabsorbible, ¿ya? Prolene normalmente. Se corta. Nos vamos al esófago superior, ¿no? Y igual lo abrimos y procedemos a hacer la anastomosis. Primero en la cara posterior y luego en la cara anterior, ¿no? Así es como queda, y se deja un drenaje torácico. Toracoscópicamente los pasos son los mismos, ¿no? Ligadura de lácigos, acá están ligando lácigos, se trata la fístula, ¿no? Se corta y luego procedemos a hacer la anastomosis esofágica, ¿no? Igual acá. Al 7º día posoperatorio hacemos un esofagograma y normalmente nos pasa todo el contraste hacia el estómago, ¿no? Entonces esta anastomosis está bien y retiramos el drenaje torácico y alimentamos el bebé, ¿no? Pero una de las principales complicaciones son las dehiscencias de las anastomosis, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hay una dehiscencia de anastomosis? Nada, esperamos unos 5 a 7 días, hacemos un nuevo contrastado y generalmente esta dehiscencia ha cerrado, ¿no? Y otras también tenemos la recidiva de la fístula traqueoesofágica, que eso sí requiere manejo quirúrgico, o pueden haber estenosis, reflujo gastroesofágico, traqueomalacia, que son las más frecuentes.
¿no? Esto ya hablamos, normalmente no suelen operarse, estenosis que suelen tratarse con dilataciones endoscópicas, ¿no? Esto ya usualmente se resuelve sin cirugía, las estenosis, dilataciones, y la fístula sí necesita otra cirugía, ¿no? Ahora, en los tipo 1, normalmente la distancia, ¿no? Este es el bolsón superior, acá está nuestro diafragma y acá está el esófago. Esta distancia normalmente es larga, entonces no podemos hacer una cirugía, digamos, de anastomosis porque no van a llegar ambos cabos esofágicos. ¿Qué hacemos? Una gastrostomía, ¿no? O podríamos, si es que el niño tiene buen peso, podríamos poner unos puntos de afronte. Ya saben, en la radiografía nos vamos a ver aire en el abdomen, ¿no? Un ratito. Eh, bueno, yo le hice una bronca. Y una vez que tenemos la gastrostomía nos sirve para medir los cabos esofágicos, ¿no? Vamos midiendo, digamos, cada 2, cada 3 semanas, pasamos por el clamp y hasta que lleguen cerquita, ¿ya? Una vez que llegan cerquita, ya se puede hacer la cirugía de la anastomosis. Y bueno, en caso de que en caso de que no se pueda realizar esta anastomosis porque los cabos están muy largos, existen reemplazos esofágicos, ¿no? Lo ideal siempre tratamos de que se preserve el esófago nativo, pero cuando no se puede podemos hacer ascensos gástricos o tubos gástricos, ¿ya? O hacer transposiciones con colon, que es lo más frecuente. ¿Entonces? Ya todo con atresia esofágica. No sé si tienen alguna consulta. Todo claro, doctora. Si no hay más dudas, mañana hacemos el seminario a las 8:30. ¿Ya? Y nos estaríamos conectando nuevamente. Buena tarde. Está bien, doctora, muchas gracias. Ya, hasta luego.